La crítica norteamericana Susan Sontag explica que existe un arte que apela directamente a nuestras emociones, que suscita empatía. Sucede en las películas de Steven Spielberg, por ejemplo, destinadas a implicar emocionalmente al espectador y, muchas de las veces, hasta hacerle verter algunas lágrimas. Pero también existe otro tipo de arte, un arte que no implica emocionalmente sino por distanciamiento, aquel que Susan Sontag llama arte reflexivo. El arte reflexivo es aquel que nos separa emocionalmente de la trama o de los personajes. No es un arte frío, puede exaltar al espectador, presentarle imágenes que le impresionen, hacerle llorar, pero su poder emocional está mediatizado. El impulso hacia la implicación emocional se ve contrarrestado por elementos de la obra que crean distancia o imparcialidad. En el arte reflexivo, la forma es igual o más importante que el contenido. La conciencia que el espectador posee de la forma tiene por efecto prolongar o retardar las emociones, pues en la medida en que somos conscientes de la forma en una obra de arte, en cierto sentido nos separamos de ella. La conciencia de la forma hace dos cosas a la vez: proporciona un placer sensual e independiente del contenido e invita al uso de la inteligencia. Por ejemplo, la película Dogville, en donde el espacio cinematográfico y el movimiento de la cámara son elementos formales que nos hacen recordar el hecho de que estamos ante una puesta en escena, independientemente de la historia que se nos cuenta, provocándonos un placer intelectual distinto al placer emocional que nos provocaría otra cinta. Todo esto se logra mediante tres estrategias: la falta de correspondencia entre la forma y el contenido, la correspondencia perfecta y el retardo de emociones y la nulidad del suspenso. A veces, dice Sontag, los efectos más interesantes del arte reflexivo se logran precisamente cuando el contenido y la forma no se corresponden por completo. Por ejemplo, el filme Rabbits de David Lynch, donde la forma no coincide con el tema mismo de la obra. Hay risas en off, como si se tratara de una comedia, pero lo que vemos en pantalla no es gracioso de ninguna forma. También puede generarse un arte reflexivo en la correspondencia perfecta entre forma y contenido. Por ejemplo, el cine de Wong Kar-wai. En la película Deseando amar, los dos protagonistas descubren que son engañados por sus respectivas parejas. Pero no existe ningún golpe de efecto en la escena. Por el contrario, la puesta en escena es reflexiva, pausada, intentando evitar cualquier efectismo al momento en que ambos descubren el engaño. Los detalles son importantes. El plano contra plano lateral, distinto al plano contra plano común, el uso de la cámara lenta, el traveling desde fuera del foco, nos causan un efecto de extrañamiento similar al de Rabbits de David Lynch, pero de una manera inversa. La forma y el contenido se corresponden a la perfección. Por último, puede generarse un arte reflexivo a través del retardo de las emociones o mediante la eliminación del suspenso. En el teatro de Bertolt Brecht, para eliminar el suspenso, se anuncia al espectador lo que va a suceder al comienzo de la escena, para así anular la expectativa de suspenso y disciplinar la emocionalidad. En la película El sabor de las cerezas, de Abbas Kiarostami, juega con esta idea. Durante toda la cinta, hemos visto al protagonista buscar a alguien que lo sepulte en una fosa después de haberse quitado la vida. Hacia el final de la película,
Cuando por fin llega el momento del suicidio, solo vemos el fundido en negro y a continuación escenas de cómo se grabó la película en una colina de Teherán. El director ha preferido retardar la emoción y eliminar todo tipo de suspenso, pero al ver estas escenas, con la música de fondo de Louis Armstrong, el placer intelectual y sensual que sentimos al término de este viaje es extraordinario. El concepto de arte reflexivo de Susan Sontag es importante porque nos ayuda a apreciar de mejor manera aquellas propuestas artísticas basadas en la mediación reflexiva entre la obra y el espectador. Muchas veces, erróneamente, calificamos a todas estas expresiones como obras lentas o frías. En realidad lo que nos piden es otro tipo de recepción por parte del espectador. Como dice la misma Sontag, denominar fría a una obra de arte equivale ni más ni menos a compararla con una obra caliente, y no todo el arte es ni podría ser caliente, así como no todas las personas tienen el mismo temperamento.